Langosta Literaria. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Jacqueline Tavera y el día de hoy tenemos un programa diferente, como ya se habrán dado cuenta. Al escuchar nuestras voces, estamos desde casa, cada uno de los participantes de este podcast está grabando desde casita. No vamos a estar en esta ocasión en un estudio, entonces nos disculpamos de antemano por la calidad del sonido que pueda tener, pero en cuanto a contenido tenemos grandes cosas el día de hoy. Están aquí en esta cabina virtual David Velázquez, editor de Bolsillo. Hola, David. Hola, Jacqueline. Hola a todos los escuchas. Bienvenidos a esta nueva edición. Y también está Miguel Moncada, editor de Nova. Hola, Miguel. Hola, Jackie. Hola a todos. Hola, David. Y por supuesto, detrás de esta cortina digital y operando todas las máquinas está Álvaro Ortiz. Álvaro, saluda, aunque sea así a distancia. Ok, dice Álvaro que no puede porque está grabando, pero que los quiera a todos. En este capítulo vamos a hablar de algunos específicos sobre títulos de ciencia ficción y sobre dos grandes temas. El primero es los encuentros entre civilizaciones y algunos cataclismos. Entonces, vamos a empezar con Fundación de Asimov. David. Sí, gracias, Jacqueline. La ciencia ficción es un gran género, diverso, por definición, pero dos de los temas que creemos hoy relevantes para platicar, pues sí son estos dos, ¿no? Por un lado, el anhelo de encontrar una civilización hermana o no, amistosa, no sabemos, pero de encontrar que no estamos solos en el universo, de que hay algo más allá del planeta Tierra por descubrir, ¿no? Y sobre todo, pues quizá amigos por hacer, ¿no? Y otra de las grandes obsesiones de la ciencia ficción, pues claro, la preocupación por un cataclismo, por una situación apocalíptica, una situación catastrófica que nos lleve a replantearnos pues la existencia misma, nuestra supervivencia en el planeta, en fin, pues todo lo que normalmente hacemos y que de un momento a otro pues deja de ser posible, ¿no? Por eso creemos que hoy es relevante hablar de este tema, porque precisamente estamos viviendo una circunstancia muy especial, una emergencia sanitaria que tiene a todo el mundo de cabeza, pero pues dentro de todo tratamos de mantener viva la esperanza y sobre todo pues la confianza en que vendrá un tiempo mejor. En fin, precisamente me pedías que habláramos un poco de la Fundación de Asimov. Este es uno de los libros quizá centrales, quizá nucleares de la ciencia ficción. Como saben, Asimov pues es uno de los autores más prolíficos, uno de los que mejor exploró las bases del género desde los años quizá 40, 50 y lo llevó pues prácticamente hasta el siglo XX. Este libro es su libro central, su mayor saga escrita, y precisamente tiene estos dos temas, ¿no? Por un lado hay un cataclismo social, hay un momento en el que la civilización galáctica, este imperio que ha conquistado ya todos los sistemas, todos los soles, todos los planetas habidos y por haber, comienza a degradarse, ¿no? Ha llegado a su punto máximo de expansión y comienza entonces a implosionar sobre sí mismo. Empieza a haber revoluciones en algunos planetas de los anillos exteriores, los recursos comienzan a escasear, los antiguos palacios comienzan a ser derruidos, hay poca confianza en la dirigencia del emperador, que es poco más que un niño mimado. Entonces todo empieza como a caer sobre su propio eje y surge una iniciativa, precisamente una iniciativa científica, ¿no? Isaac Asimov fue una persona que confiaba muchísimo en los alcances de la ciencia, teorizó mucho sobre el futuro, y en esta novela pone de manifiesto pues esta cosa, ¿no? en la ciencia, en la figura de Harry Seldon, que es un científico que idea un método que se llama la psicohistoria, que tendrá que ver con la salvación de esta civilización galáctica, ¿no? Entonces la pregunta central es si la ciencia puede salvarnos, ¿no? Es una pregunta que hoy está también en el aire. Isaac Asimov responderá positivamente, va a decir que sí, la ciencia puede salvarnos, pero no sin ciertos sacrificios, ¿no? Hay una especie de engaño aquí con la salvación de Harry Seldon, ¿no? Él, en primer lugar, se presenta con el emperador galáctico y le va a proponer hacer una enciclopedia, ¿no? Que recopile todos los saberes, todos los conocimientos, toda la técnica
que hay en la civilización galáctica en ese momento, y entonces que una vez que el imperio caiga estén disponibles para todos los sobrevivientes. Pero este primer objetivo tiene una trampa, como ya decía, ¿no? Por debajo empieza a urdir su verdadero plan, que es un plan que no se va a dar en el corto plazo. Es un plan pensado a 1000 años en el futuro, creo que incluso son más, ya no recuerdo muy bien los detalles, pero en fin, está planteado para darse en muchos siglos en el futuro, ¿no? Y entonces es donde entra esta ciencia, la psicohistoria, que por definición de Hari Seldon es la combinación entre la historia, entendida como el transcurso de los sucesos en el tiempo, y la psicología social, que es cómo llevar a las masas a un cierto objetivo en específico, ¿no? La idea de Hari Seldon, por supuesto, como decíamos, es salvar a la civilización, pero eso no se puede hacer, dice Hari Seldon, yéndole a contar a la gente que vamos a salvar la civilización. Entonces empieza a urdir toda una serie de efectos de causa y consecuencia que nos permitan llegar en el futuro a esta solución, ¿no? Como decía, hay un problema ético. ¿Por qué? Porque precisamente al estar tan fincada en el futuro esta solución, pues necesariamente va a tener que pasar por encima de mucha gente, ¿no? Mucha gente va a morir en el proceso, muchos sistemas tendrán que caer, muchas cosas como estaban sucediendo en ese momento en la galaxia van a tener que ser de otro modo, ¿no? Pero afortunadamente, o no, Hari Seldon tiene éxito y los hechos van sucediéndose más o menos como él los pensaba hasta, y aquí es donde encontramos el segundo tema de nuestro podcast, hasta que hay un encuentro muy particular, ¿no? Un ser, una persona que escapa completamente de las definiciones de la psicohistoria de Hari Seldon, que se llama el mulo, ¿no? Una pequeña variación en el sistema, un dato desconocido que cambia completamente todo el plan que tenía Hari Seldon y que pone en riesgo el destino del experimento, que era pues precisamente salvar la civilización galáctica. Este personaje es tan importante porque puede influir en la mente de las personas, ¿no? Es una especie de psíquico que con toda la gente que está a su alrededor, pues puede cambiar sus intenciones y manejar su voluntad a la medida de sus deseos, ¿no? Entonces empieza a interferir con los planes de Hari Seldon y hay ahí una persecución, ¿no? En fin, todo esto y más es la fundación. Ahí, como decía, pues todo este tema, ¿no? El cataclismo, la pregunta por la ciencia, los datos desconocidos que siempre los habrá, ¿no? Siempre hay un elemento que no estamos considerando en la ecuación. En fin, ¿no? Es un libro que podríamos discutir muchísimo, pero pues ahora quisiera tener un poco de retroalimentación de ustedes porque ya estoy hablando yo muchísimo. Sin lugar a dudas es un libro que toca temas centrales, ponen pues ahora sí que a temblar nuestras concepciones del mundo, ¿no? Y a propósito me gustaría decirle a nuestros escuchas que, bueno, hablando de Asimov, este gran escritor de ciencia ficción, tenemos en Nova en 2 bonitos volúmenes los cuentos completos de Isaac Asimov, ¿no? Para seguir explorando estas temáticas de las que nos habla David, que Isaac Asimov retoma en otros textos, y pues para deleitarnos con este gran maestro de la ciencia ficción. Para abonar un poco a lo que dice Miguel, sí, claro, las preocupaciones de Asimov pues no se agotaron en la fundación. Como decía, fue un autor muy prolífico y para quienes no estén todavía familiarizados con él, sí, sus cuentos son un excelente punto de partida. Hay ahí muchas de sus preocupaciones, que son algunas de las que ya veíamos, ¿no? Las capacidades de la ciencia para otorgar una vida mejor a la humanidad, los propios problemas que hay dentro de la ciencia, ¿no? La definición de la existencia en cuentos como Yo Robot, ¿no? Por ejemplo. En fin, hay una serie de temas ahí, en específico sobre la ciencia, pero también sobre la dimensión humana de la misma y más allá de ella. Sí hay muchas preguntas también. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué tendríamos que estar buscando como humanidad? Ya como conjunto, no como individuos, ¿no? Y creo que es justo en estos momentos cataclísmicos en los que vale la pena preguntarse estas cosas, ¿no? ¿A dónde vamos como unidad y no solo como individuos? Y mencionar que también Asimov es quizá uno de los autores de ciencia ficción con una visión más optimista del futuro, ¿no? Precisamente de las leyes de la robótica, cuando otros autores veían a las máquinas como seres malévolos que podían acabar con la humanidad,
Asimov no, Asimov lo ve como una especie de amigo, un apoyo más que puede ayudar a evolucionar a la humanidad, siempre pensando sí en la reflexión y en hacia dónde vamos y qué queremos construir con esta nueva tecnología. Sí, claro, y parece que esto le venía no tanto de una confianza ciega, ¿no? Sino en pensar que en la medida en que como humanidad tengamos precisamente claros esos objetivos, pues los vamos a transmitir a cualquier criatura que podamos engendrar, ¿no? Sea biológica o sea tecnológica, ¿no? Quizá la noción que se despertaba en Asimov es que la tecnología va siguiendo los valores que el humano le impone y no tanto unos valores intrínsecos propios, ¿no? De ahí las tres reglas, ¿no? Las tres reglas se las da el hombre al robot y no el robot por sí mismo, ¿no? Sí, claro que hay autores mucho más pesimistas, pero exploran pues precisamente otros problemas, ¿no? Ya estaremos hablando de ellos en un ratito. Y hace poco también hubo por ahí una discusión en internet. La FIL Guadalajara hizo una especie de batalla entre Asimov y Bradbury, todo esto con el objetivo de que el día del libro, en abril, se reunieran varios autores para hacer una lectura conjunta del autor que ganara. Supongo que ya no habrá esa lectura conjunta, pero fue muy interesante ver los puntos de vista y sobre todo gente diciendo que deberían de leer a Asimov o que deberían de leer a Bradbury. Yo quería preguntarles a ustedes dos, ¿ustedes cuál elegirían? Si tuvieran que elegir alguno de estos autores para una lectura, ¿cuál elegirían y por qué? Bueno, no sé, yo elegiría a los dos, voy a hacer trampa. Es decir, No, no tienes que hacer trampa, Miguel. claro que sí, claro que sí. No, sí, ya que voy a hacer trampa, elegiría a los dos. Por ejemplo, de Bradbury, pues es un maestro de la ciencia ficción, pero digamos su conocimiento técnico, su conocimiento, sí, la parte técnica de la ciencia no es tan acendrada o no tiene ese conocimiento tan a profundidad que sí tuvo Asimov, porque Asimov también fue un científico, un gran científico, ¿no? Aparte. Bradbury fue más que nada un gran narrador, un gran narrador. Y en Asimov tenemos estas dos cuestiones que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Sin lugar a dudas, Bradbury tiene una visión mucho más oscura del futuro que Asimov, no es tan optimista como Asimov. A mí algo que siempre me ha llamado la atención de Bradbury es cómo las estructuras de poder, bueno, en sus libros se apropian de la tecnología y la utilizan para hacer de la sociedad un lugar horrible, ¿no? Casi para aplastar los derechos humanos, la individualidad, e irla apresando cada vez más y más, y siempre en función digamos, de estas estructuras de poder político que, pues en el mundo de Bradbury buscan pues más poder, más y más y más poder a costa de lo que sea. Y en Asimov, pues tenemos otro tipo de temas, y los dos, la verdad es que los dos se complementan, ¿no? Uno no tendría por qué, bueno, entiendo la intención de la FIL, ¿no? De generar un debate, pero ya en el fondo uno no tendría por qué renunciar pues a ninguno de los dos, ¿no? Son visiones que se van complementando una a la otra. Bradbury fue un gran visionario. Cuando uno lee Fahrenheit, descubres que él ya anticipaba muchísimas de las cosas que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Estas utopías grises, estas sociedades completamente individualizadas y por lo mismo quizá paradójicamente despersonalizadas, el uso abrumador que se hace de la tecnología, pero para fines, digamos, a veces un tanto cuanto vacíos o muy banales o solamente para reírse de cualquier tontería. La mayoría de las personas no hacemos gran cosa con ello, ¿no? O sea, nos mandamos mensajitos, nos mandamos memes y cosas así. Y pues todo eso ya estaba anticipado ahí en los libros de Bradbury, ¿no? Me parece algo fascinante y pues también te va haciéndote cuestionar de manera muy profunda, pues cuál debería de ser el papel de la tecnología, ¿no? Recuerdo mucho ahorita se me está viniendo a la mente un aforismo de Nietzsche, de la ciencia Gaia, que decía que el hombre solamente debería de crear la tecnología que es capaz de aguantar, ¿no? De sostener. Y es algo que pues, nos está pasando, ¿no? Digamos, Occidente, o sí, la visión occidental del mundo siempre ha sostenido con fervor la idea del progreso, pero justo lo que estamos
viendo ahora, y son grandes temas que puso ahí sobre la mesa Ray Bradbury, fue que el progreso material, el progreso tecnológico, no necesariamente va aparejado de un progreso intelectual, no sé, llamarlo también quizás de la humanidad como un tanto cuanto espiritual, no sé. ¿No? Los mundos que él plantea son mundos con mucho desarrollo tecnológico, pero con muy poca capacidad humana. Son unas paradojas muy interesantes que él plantea y que pues sí, lo estamos viviendo, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay que escoger a ninguno de los dos, escoger a los dos, pero ciertamente conozco un poquito más la obra de Bradbury, ¿no? Pero bueno, David, no sé qué opina él. Parece que él conoce muchísimo más a fondo a Asimov. No creo que tan a fondo. Sí es un autor que me gusta mucho, es uno de los autores, de hecho, que introdujeron a la ciencia ficción, como seguramente ha pasado con muchas otras personas, ¿no? Y sí es cierto, o sea, en principio no tendríamos por qué escoger, por eso hay literatura y por eso hay variedad. Pero sí, si me pones en la dicotomía, Jacqueline, yo diría que me quedo con Bradbury. Yo creo que sí, por una parte, como bien dijo Miguel, Isaac Asimov tenía mucho conocimiento de la ciencia como disciplina, ¿no? No solo por su formación como bioquímico, sino por todas sus amistades y, en fin, todas las relaciones que hizo y su propia formación autodidacta, ¿no? Pero creo que precisamente tenía tanta confianza en la ciencia que esperaba que el desarrollo tecnológico se diera a la par del desarrollo humanista de la humanidad, ¿no? Que precisamente a la medida en que hay más tecnología, hay también más acceso a ella, hay más acceso a la educación, la vida del hombre se hace más fácil y, en fin, todos ganan, ¿no? Pero ese, como vemos, es un escenario un poco idealista, ¿no? La realidad se impone y lo que vemos es algo más cercano al escenario que planteaba Bradbury, ¿no? Que al contrario de Asimov, a la medida en que hay más tecnología, la gente empieza a prestar menos atención a las cuestiones humanas, ¿no? A los problemas existenciales, a mirar dentro de sí mismo, sino que se regocija más en los placeres que otorga la tecnología, algo que quizá lo acercaba más a una visión, por ejemplo, Aldous Huxley, ¿no? En fin, Ray Bradbury, pues sí, era una persona, a diferencia de Asimov, sin una educación formal. Él fue autodidacta hasta donde yo sé, comenzó vendiendo periódicos, en fin, no tuvo acceso a la misma educación que tuvo Asimov, pero eso precisamente lo acercó más al ciudadano de a pie, ¿no? A las masas precisamente que no tienen acceso ni a esta educación ni a esta tecnología, sino que van viviendo un poco al día, ¿no? Esa dimensión humana de la supervivencia diaria creo que le dio más profundidad estilística a Bradbury que al mismo Asimov, ¿no? A los dos los disfruto mucho, por supuesto, como tú, Miguel, pero sí creo que hay mucho más peso en las palabras de Bradbury que en los sueños de Asimov, ¿no? Que ojalá que fuera al revés, ¿no? Que ojalá que el mundo fuera más como lo imaginó Asimov y un poco menos como nos advertía Bradbury que podía ser. Nos quedamos con los dos entonces. No, a mí la verdad es que me gustan muchísimo los dos. Lo cierto es que leí un poco más joven a Asimov, entonces siempre he tenido un poco el concepto de este autor como más de aventura, un poco más de entretenimiento. Mientras que a Bradbury ya lo leí un poco más grande y la sensación que siempre me ha dejado, sobre todo Crónicas Marcianas, es esta especie de melancolía y de soledad que se plantea ahí. Entonces, pero ambos son grandes autores que obviamente vale la pena leer. Sí, eso seguro. Sí, claro, por supuesto. Ahora vamos a hablar, justamente seguimos con el tema de encuentros y les voy a platicar un poquito sobre el problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos es sin duda una trilogía que ha venido a cambiar también el panorama de la ciencia ficción. Recordemos que este género ha sido primordialmente estadounidense, muchos de sus grandes autores son originarios de ahí, sino de Europa, etcétera. Ha sido un género fundamentalmente anglosajón, principalmente. Sin embargo, llega y con todo el problema de los cuerpos, de los tres cuerpos, perdón, de Cixin Liu, un autor chino que ha cambiado el panorama de la literatura y ha hecho que grandes editoriales y grandes también traductores miren hacia aquel país para ver cuáles son las historias que se están contando en Oriente. El problema de los tres cuerpos es una obra inmensa, está compuesta por 3 novelas, la primera que le da título a la saga, El problema de los tres cuerpos, El bosque oscuro y El final de la muerte. 3 grandes novelas que narran 3000 años de historia
que va desde la Revolución Cultural China hasta la época en la que los humanos al fin alcanzan las estrellas. Lo que hace el autor es utilizar muchísimas teorías científicas que están ahora analizándose y que están pensándose y poniéndose a prueba, y las conjuga con una trama muy detectivesca también, muy en el estilo, por ejemplo, del Guijarro en el cielo de Asimov. Tiene una serie de giros inesperados, personajes completamente entrañables y personajes grises, que eso también se agradece porque normalmente a veces en este género, en la ciencia ficción, tendemos a ver a los personajes de un solo color, blanco o negro. Y aquí lo que el autor logra es precisamente crear personajes que tienen fallas como cualquier ser humano. El primer libro, El problema de los tres cuerpos, nos sitúa en la China actual. Ocurre de pronto que muchos científicos empiezan a matarse, entonces un investigador va a tratar de averiguar por qué está ocurriendo esto, mientras que hay un juego por ahí un videojuego muy popular que puede estar detrás de estos suicidios masivos. A la par, y el autor juega ahí también con los tiempos, está de los personajes para mí ya más icónicos del género, se llama Ye Wenyi. Ella es una astrofísica que vive la Revolución Cultural China. Durante la Revolución Cultural China, muchas de las ideas de Occidente estaban prohibidas en China. Entonces, por ejemplo, la astrofísica era una disciplina pensada solamente para capitalistas, no podía estar en este país que va construyendo Mao. Entonces, Ye Wenyi se enfrenta no solamente a una barrera por el conocimiento, por la ciencia, sino también personal, que su padre es un astrofísico y cuando llega la Revolución Cultural China, el papel de su padre ya no tiene cabida en este nuevo país. Entonces, por ejemplo, el padre es asesinado a pedradas por sus estudiantes. Un momento que va a quedar marcado en la vida de la protagonista y que después va a tener consecuencias catastróficas para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Ye Wenyi logra establecer contacto de pronto un día, recibe una señal de otro planeta y esta señal es una señal que le da a entender que es inteligente. A lo largo de toda la trilogía vamos a entender por qué Ye Wenyi decide responder a esta señal y todas las consecuencias que va a tener esta respuesta. Para todos los que les gustó, por ejemplo, Crónicas Marcianas, a todos los que les gusta Asimov, a todos los que les gustó también Contacto, o la obra de Arthur C. Clarke o Ursula Le Guin, sin duda es un libro que les puede gustar muchísimo. Este libro no solamente ha logrado grandes ventas en América y en Europa, sino que también ha ganado bastante prestigio. Ganó el premio Hugo, que es sin duda el premio más importante del género, y lo ganó siendo la primera vez que una obra extranjera, ¿no? Digamos que no se escribió en inglés, gana el premio. Y de hecho, ni siquiera iba a estar nominada, pero uno de los primeros nominados en la final, digamos, para ganar el premio, se salió. Entonces metieron un poco como de relleno a el problema de los tres cuerpos y resultó ganadora. El problema de los tres cuerpos también ha sido recomendada por grandes celebridades y por eso también se ha vuelto muy popular, como Barack Obama o Mark Zuckerberg. Y lo que sí nos plantea, y a mí es un tema que también me gustaría discutir con ustedes, relacionándolo con los otros libros, es precisamente cómo viviríamos o cómo creen ustedes que nuestra sociedad actual viviría el encuentro con una sociedad alienígena. Hay un poeta que se llama Billy Collins y es un poeta muy, muy bueno estadounidense. Hace poesía con humor, que es bastante extraño, pero muy bueno. Él decía en una conferencia que el género de la ciencia ficción estaba dividido en dos grandes temas. O ellos vienen o nosotros vamos. Es decir, o hay alienígenas que llegan a la Tierra o los humanos van a otro planeta. Entonces, quizá es una visión muy cerrada y chistosa del género, pero sin lugar a dudas, el autor del problema de los tres cuerpos creo que logra romper un poquito también con eso y nos presenta una visión muy realista de cómo podría ser ese primer encuentro. Hay ego de parte de los humanos, hay también gente que no cree, gente que sí cree, gente que se vuelven fanáticos y que creen que es la llegada de una especie de Dios, etcétera. El libro ha vendido más de 1 millón de ejemplares a lo largo del planeta. Se preparaba la serie de televisión para Amazon y se pretendía que fuera la serie de televisión más cara de la historia. Creo que el proyecto está todavía en veremos, pero sin duda es un libro y una trilogía también muy importante. Peculiarmente hay una teoría
con la que el autor está en constante contacto a lo largo del libro, que es la paradoja de Fermi, que no sé si han escuchado de ella. No, a ver, cuéntame. La paradoja de Fermi, Fermi era uno de los miembros del grupo Manhattan, este grupo que construyó las bombas atómicas, y una de las conclusiones a las que llegaba Fermi es precisamente que, a ver, el universo es muy vasto, muy, muy vasto. Es casi imposible que estemos solamente los humanos como una especie inteligente, ¿no? Entre comillas, solos en el universo. Pero entonces, si es tan vasto y si es tan alta la probabilidad de que haya otras sociedades en el universo, ¿por qué nadie nos ha contactado? Y en lo que el autor llega, a mí me parece a mí me dio escalofríos cuando lo leí, pero él habla del bosque oscuro, que precisamente ese es el segundo título del libro. Y lo que el autor menciona, les voy a leer un fragmentito porque a mí me gusta mucho. El universo es un bosque oscuro. Cada civilización es un cazador armado que recorre el bosque como un fantasma, apartando delicadamente las ramas que le impiden el paso, intentando moverse sin emitir sonido. Incluso respira con mucho cuidado. El cazador debe ser precavido, porque el bosque está lleno de otros cazadores secretos como él. Si da con otra forma de vida, otro cazador, un ángel o un demonio, un infante delicado o un anciano tambaleante, un hada o un semidios, solo tiene una opción: abrir fuego y eliminarlo. En este bosque, el infierno son los otros, la amenaza eterna de que cualquier vida que revele su existencia será contaminada con rapidez. Esa es la imagen de las civilizaciones cósmicas. Pero en ese bosque oscuro hay un niño estúpido llamado humanidad que ha encendido una hoguera y está de pie a su lado gritando: aquí estoy, aquí estoy. A la conclusión que llega el autor y algunos de los personajes de la obra, ya veremos después si es real o no, es que precisamente las civilizaciones más inteligentes y que podrían tener contacto con otras han decidido que no van a tener contacto porque hacerlo podría poner en peligro la existencia de su propio planeta. ¿Por qué? Porque lo que ven es que sí, ciertamente hay infinidad de planetas y hay infinidad de posibilidades de seres y cómo lo pueden habitar, pero no todos los planetas son habitables, ¿no? No todos, en nuestro sistema solar solamente para nosotros hay uno. Y en la galaxia, quién sabe, ¿no? La conclusión a la que llega el autor es: puede haber infinidad de civilizaciones, pero los hogares son contados. Entonces, bueno, no sé qué opinen de esto. Bueno, es un poco abrumador porque has hablado de muchas cosas, Jacqueline. Voy a ir Pero, tratando de comentar algunas de ellas, ¿no? Por ahí lanzaste una pregunta que era: ¿cómo creemos que reaccionaría la humanidad ante el encuentro alienígena, ¿no? Que es precisamente, pues, creo que una de las preguntas motores del género. Y viendo como la situación actual, y de hecho lo comentaba hace un par de días con mi esposa, era que precisamente yo creo que parte de la incredulidad que hoy se da con este virus COVID-19 es porque no lo vemos, ¿no? Hay un enemigo invisible ahí que para muchos pues ha de ser dificilísimo de creer que realmente exista. Por eso hay tanta gente todavía en la calle, en fin. Pero cuando el enemigo, bueno, no quiero usar palabras con denotación negativa, ¿no? Pero cuando este ser extraño es visible, es como mucho más fácil tomarlo como real, ¿no? Y en este sentido yo creo que una de las primeras respuestas, tal como hemos visto en estos últimos días, sería el pánico, ¿no? Por ahí hay una película que se llama El día que la Tierra se detuvo, ¿no? Que es precisamente la visita de una raza alienígena y lo primero que se desata es pánico, ¿no? Está la anécdota de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, ¿no? Que es una anécdota famosísima. Cuando se pone a leer este libro en la radio, a hacer una dramatización, pues todo el mundo, por ahí se dice que corrió a esconderse y a hacer compras de pánico, en fin, ¿no? Una locura completa, ¿no? Y parece que todavía a la humanidad, aunque es una especie de anhelo el poder encontrar vida en otros planetas, todavía la incertidumbre de cómo va a ser esta vida produce cierto resquemor, cierto pánico y cierta desconfianza, ¿no? En principio yo creo que eso sería lo que primaría, como esa desconfianza hacia, hacia lo extraño, que parece que es natural en la humanidad. Y luego ya con un poco de suerte, pues podríamos entrar en una relación, pues quizá benéfica para ambos, ¿no? Por ahí otro ejemplo en la ciencia ficción que es en La Llegada, ¿no? En Arrival, que también se hizo una película. Por ahí tú has leído el cuento, me dijiste, Jacqueline. Pero sí, o sea, hay otro tipo de relación, ¿no? Una relación donde no hay ningún punto
en común, ¿no? O sea, habría que plantearnos también eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a encontrar con una civilización con la que quizá no tengamos ninguna forma de comunicarnos en principio, ni de relacionarnos en segundo lugar? Podría haber un intercambio de conocimiento, quién sabe, ¿no? Tecnológico, probablemente nosotros lo ansiaríamos, pero quizá para ellos eso sea banal, ¿no? En fin, hay como muchas preguntas que se derivan de esto, pero yo creo que sí, en principio habría mucha desconfianza, mucho temor, y luego ya quizá con el pasar del tiempo, conforme podamos, si es que podemos comprender cómo son estos seres, pues quizá ya haya una relación de más confianza y quizá hasta de fraternidad, como decía hace un momento, ¿no? En fin, esto con la primera pregunta. No sé si por ahí Miguel tiene otro comentario. Una de las preocupaciones fundamentales de Estados Unidos, de China, que ellos sí se están planteando estas posibilidades como algo ya muy real, es el encontrarnos con una civilización que tenga un desarrollo tecnológico superior al nuestro, ¿no? Porque entonces eso significaría no solamente una mayor comprensión de las leyes del universo, sino también una tecnología militar superior, ¿no? Entonces eso va muy de la mano sobre lo que decías, cómo reaccionaría, bueno, los gobiernos ya llevan unos buenos años preparándose para casi una guerra, ¿no? Para hacerle frente a otras civilizaciones, pero aquí, digamos, la cuestión que les pone los pelos de punta a un nivel político es que estas otras civilizaciones tengan un nivel tecnológico mayor, lo cual nos dejaría muy mal parados, ¿no? En lo otro, digamos, como para los ciudadanos de a pie, los que no participamos en este tipo de decisiones estratégicas geopolíticas, ni tenemos ansias de demasiado poder como esa raza extraña que son los políticos, seguramente que sí se presentarían escenarios de mucho miedo, quizá de adoración, ¿no? A lo mejor muchos los ven como dioses, como seres superiores. Me imagino que la comunidad científica tendrá sus propias ideas bastante interesantes al respecto, ¿no? Sobre un intercambio de conocimientos, pero sea lo que sea, debe ser algo apabullante, ¿no? Algo estremecedor en todos los sentidos. Digamos, nosotros tenemos, bueno, me voy a aventurar a hablar un poquito de un encuentro de culturas en nuestro mismo planeta, ¿no? Que fue, por ejemplo, el descubrimiento de América. Quizá podemos pensar en eso como una especie de símil, también entre dos civilizaciones diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que una subyuga a la otra. Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, no sé. Son puras especulaciones y no tendremos una respuesta exacta hasta no vivir esa experiencia y quién sabe si la vivamos y quién sabe cuándo y quién sabe bajo qué circunstancias, ¿no? Pero definitivamente la ciencia ficción está atravesada por ese tema, por esa obsesión, porque pertenece a lo humano, la idea de que no estamos solos. Es decir, todas las religiones hablan de seres caídos y estos anhelos que están con nosotros desde los tiempos prehistóricos, desde la noche de la humanidad, pues siguen con nosotros, pero ahora, bueno, por ahí hay algunas religiones muy extrañas, ¿no? La cienciología que sí creen esto y de hecho es una religión, ya es una cuestión de fe, pero pues también se ha trasladado al terreno del arte, al terreno de la especulación y pues tenemos estos grandes autores que indagan estos temas que desde siempre han obsesionado, intrigado a los seres humanos, a la humanidad, y nos dan sus respuestas. Me parece muy interesante todo lo que nos comentas, Jackie, sobre Cixin Liu al respecto, ¿no? Su obsesión sobre la búsqueda de vida inteligente más allá de la Tierra. Y sí, estadísticamente es muy improbable que nosotros seamos la única forma de vida inteligente que hay en el universo, ¿no? Cuando pues, en realidad tampoco es que hayamos explorado casi nada de lo que existe, ¿no? Porque como bien lo dices, es muy vasto este bosque oscuro del que habla también Cixin Liu. Sí, justo lo que acabas de comentar, Miguel, la idea de una civilización avanzada llegando al planeta Tierra con mayor tecnología, ¿no? Y viendo también el pasado histórico, sobre todo, bueno, nosotros como mexicanos, tan claro y como resultado justamente de ese pasado histórico,
Stephen Hawking, que fue uno de los grandes divulgadores de la ciencia, justo tenía esa preocupación. Sin embargo, se le han hecho algunas críticas porque también dicen, bueno, lo que tú lo estás viendo desde una perspectiva humana, ¿no? No sabemos si hay otras civilizaciones, y si hay otras, tampoco sabemos cómo van a ser, o si tienen el pasado de la guerra, que es prácticamente algo que define también a la humanidad, pero pensándolo y también a la reflexión que llega también uno a leer el problema de los tres cuerpos, es que cualquiera de las dos opciones, una es no estar solos, ¿no? Ser una sociedad más en este vasto universo, es impresionante, pero la otra opción, la de ser la única especie inteligente, ¿no? Entre comillas, de nuevo, en el universo, es también impresionante, y quizá esta segunda opción terriblemente depresiva y devastadora, porque ¿qué significa estar o sea, ¿por qué solamente nosotros, no? Más angustiante todavía, ¿no? Exactamente. ¿Qué es? O sea, ¿por qué? Etcétera. Pero sí, la verdad es que es una gran obra, y lo que sí creo que también ya lo hemos discutido en otros podcasts es que por lo general a la ciencia ficción pertenece este club de géneros bastardos como el terror y la fantasía, que a veces no son tan vistos o bien vistos por algunas élites intelectuales y demás. No vas a ver, por ejemplo, alguno de estos autores nominado al Premio Nobel de Literatura, cuando en realidad te invitan a reflexionar sobre grandes temas, ¿no? Y temas que le atañen a uno como parte de la humanidad. Y a mí eso me parece también muy bello, y algo que logra muy bien hacerlo el autor. Sin lugar a dudas es una gran obra. A mí en lo personal me gusta muchísimo más El bosque oscuro de todas estas tres grandes novelas, pero todas tienen grandes momentos, pero es un gran autor. Por ahí dejaste escapar una observación que retomo y que, ya la habías dicho al principio, ahora la volviste a circular, que es, por un lado, el lugar de la ciencia ficción en la literatura, ¿no? Que es lo que acabas de mencionar. Normalmente no se le da, como dices, este sitio junto a la literatura regular, casi que con mayúsculas, nominada al Premio Nobel, en fin, no tiene, y no sé por qué, esta reputación, ¿no? Parece que siempre ha sido relegada como un género menor, y claro, pues surgió prácticamente en revistitas de puesto de periódicos, ¿no? En estas revistas pulp, en cómics, en fin. Y sí, pues algún tiempo fue un género, digamos, sí, menor, popular, en fin, pero esto no demerita que a lo largo del tiempo y con el madurar del género, pues haya habido textos mucho más acabados, ambiciones literarias mucho más grandes en muchos autores, ¿no? Uno de ellos, y que es quizá mi favorito del género, es Stanislav Lem, escribe novelas y cuentos fantásticos, ¿no? A la altura o quizás superiores en algunos principios, en algunas nociones, al mismo Borges, ¿no? Según mi opinión, ¿no? En fin, pero eso es una lucha constante que ya también por ahí Úrsula Le Guin hace alguna mención en un discurso. Dentro también de esta ciencia ficción ya discriminada, ya relegada, está, como habías dicho al principio, el otro sitio, ¿no? El sitio de la ciencia ficción que no es americana, que no es de habla inglesa, y que está también por allá en un rincón esperando ser leída, ¿no? Como es el caso de Cixin Liu, ¿no? Entonces sí, pues claro que la popularidad de esta obra pone mucho la mirada en Asia, ¿no? En lo que se está produciendo allá en el género, pero también pues habría que empezar a buscar si no en África, en Oceanía, en fin, en otras latitudes hay otros autores que valga la pena leer, ¿no? Y quizá si logramos eso, pues también podemos lograr que la ciencia ficción tenga otro lugar en la literatura. Sin duda, sin duda. Y hablando justamente de encuentros, Miguel, cuéntanos de Contacto. Bueno, pues sí, hablando de estos grandes temas que atraviesan la ciencia ficción, está este libro de Carl Sagan, este científico brillante, fue astrónomo, astrofísico, astrobiólogo, cosmólogo, divulgador de la ciencia. ¿Quién no recuerda esa serie maravillosa que hizo para la televisión llamada Cosmos, ¿no? En donde hablaba de la vida, del misterio de la vida, pero siempre desde esta perspectiva de la ciencia, con un espíritu humanista. Creo que eso es algo que siempre distinguió a Carl Sagan, su espíritu humanista y su espíritu científico, siempre a la par. Por si fuera poco, no solamente todas estas facetas que les dije, también fue escritor. Bueno, este es el sueño, yo creo, de cualquier escritor, publicar solamente una novela y que te la hagan película y que se haga famosísima y que se vendan millones de ejemplares.
Y bueno, esto es lo que le pasó a Carl Sagan, este hombre con una mente pues brillante, ¿no? Parece ser que todo lo que se propuso lo hacía de una forma genial. El libro aborda, bueno, la protagonista, mejor dicho, la protagonista del libro es una mujer que se llama Eleanor Arroway. Y Eleanor Arroway, desde chiquita, ha estado convencida, bueno, siempre ha sido diferente y ha estado convencida de que la única forma de llegar a la verdad de las cosas es por medio del método científico. Y desde niña, desde muy niña, ella se dedicaba a observar las estrellas. Y así fue creciendo y venciendo un montón de obstáculos, precisamente por ser mujer. Bueno, al menos así lo narra Carl Sagan en su libro, y eso es algo que me sorprendió bastante. Parece ser que también era un tipo, digamos, feminista, ¿no? Al escoger a una mujer por protagonista y que emprende esta búsqueda desde muy pequeña por encontrar vida extraterrestre por medio de la astrofísica, y poco a poco ella va venciendo pues distintos obstáculos, ¿no? Como ya les decía, en un principio parece ser que no le creen, no la toman muy en serio por ser mujer, y además es una mujer muy guapa, y eso también se vuelve otro prejuicio, ¿no? En contra de ella, que poco a poco va venciendo, y entonces poco a poco va escalando posiciones dentro de instituciones académicas, y su trabajo habla por ella, ¿no? Lo que ella hace siempre está muy bien hecho, grandes aportes a la ciencia, pero su verdadera obsesión es descubrir si existe vida extraterrestre o no. Ella está segura de que sí. Este proyecto es financiado en el libro es financiado por una asociación que se llama SETI, que en realidad esto existe actualmente. Esto de SETI es el acrónimo en inglés para Search for Extraterrestrial Intelligence, ¿no? Actualmente existen estos programas de búsqueda inteligente extraterrestre, financiados por distintas instituciones, algunas por gobiernos, por el gobierno de Estados Unidos y distintas agencias del gobierno estadounidense. Pero bueno, en el libro ella consigue estos apoyos, empieza a rastrear durante años, dirigiendo una red enorme de telescopios, de radiotelescopios, al universo, están rastreando, y pues esto empieza a provocar de nuevo cierto resquemor entre la comunidad científica, porque resulta que hay un montón de astrofísicos, de radioastrónomos, que tienen también distintos proyectos también bastante interesantes, y no se les da el tiempo necesario ni los recursos para poder llevar a cabo sus proyectos de investigación, a diferencia de Eleanor, ¿no? De Eleanor Arroway, que pues sí consigue todo esto. Y entonces ya cuando la comunidad internacional la comunidad científica ya está bastante molesta, porque Eleanor ya lleva alrededor de 5 años más o menos, si no mal recuerdo, son 5 años más o menos, que pues de búsquedas sin ningún resultado, pues la gente ya la empiezan a criticar cada vez más, ¿no? Siempre fue criticada esta idea de ella de que había vida extraterrestre. Y entonces, pues después de 5 años, con una red súper potente de radiotelescopios, no encuentras nada, pues le das la razón a tus atacantes, ¿no? Pero resulta, como buena obra de ficción, pues que justo ya cuando ya están a punto casi de quitarle el proyecto, recibe la señal de un mensaje proveniente de Vega, una estrella pues lejana, una estrella bastante lejana. Le empiezan a llegar una serie de mensajes, y pues esto salva el pellejo para que ya no le quiten este proyecto, y empieza a trabajar con su equipo sobre la decodificación del mensaje. Reciben puros números primos, y no saben exactamente qué hacer, hasta que a alguien le ocurre la idea de que quizá ese no sea exactamente el mensaje, sino que el mensaje venga como decodificado en distintas capas. Y una segunda capa, a alguien se le ocurre, puede ser que justo estas señales, estos números que son enviados, correspondan a imágenes. Entonces, por medio de una técnica que la verdad no sé muy bien cómo funciona, pero en el libro pues funciona, ellos extraen unas imágenes y quedan sorprendidos porque las imágenes corresponden a un discurso que da Hitler durante las Olimpiadas de Berlín. Esto llama automáticamente la atención de toda la clase política a nivel mundial.
se hace evidente que todos los países se tienen que unir para poder, en primer lugar, captar la totalidad del mensaje, puesto que esto nada más se está haciendo en Estados Unidos, y en segundo lugar, para unir también a las mentes más brillantes de todos los científicos de toda la humanidad y ponerlos a trabajar en la decodificación de este mensaje, ¿no? Bueno, Carl Sagan definitivamente era un idealista, porque en su libro, pues de pronto están trabajando estadounidenses y soviéticos, y el proyecto sigue siendo liderado por Eleanor Arroway, ¿no? Pasan varios años con un montón de barreras políticas que se ponen, ¿no? Por ahí se filtra la información al gran público y desde ese momento se lanza un debate, porque se involucran muchísimos líderes religiosos de distinta índole, de distintas ideologías. Unos proclaman que ese mensaje en realidad viene del diablo, otros dicen que ese mensaje es la voz de Dios, otros dicen que, bueno, N cantidad de cosas, ¿no? Entonces es bastante interesante porque científicos siguen avanzando y siguen trabajando y tienen que establecer una serie de diálogos con estos líderes religiosos que la mayoría de las veces pues tienen una visión súper obtusa y muy acotada de la realidad, ¿no? Y según ellos siempre han ido, bueno, empujados por la fe, pero esa fe en realidad no les abría bien los ojos para ver que lo que tenían enfrente era un hecho único que podía transformar el curso entero de la humanidad, ¿no? Es un diálogo, o mejor dicho, un enfrentamiento constante que aparece casi como desde la mitad del libro hasta el final. Carl Sagan enfrenta a los científicos, bueno, mejor dicho, a los líderes religiosos en contra de los científicos, porque el conocimiento, el poder acceder a nuevas realidades, pues siempre despierta ciertos resquemores, ¿no? Entonces, eso es otro tema central que atraviesa este libro que es muy interesante. El discurso religioso frente al discurso científico, ¿no? Y pues que el discurso religioso proclama tener la verdad, incluso sin pruebas, ¿no? Y bueno, ese es un tema, digamos, un tanto cuanto peleagudo, pero pues en eso consiste precisamente la fe, ¿no? En creer en algo, aun cuando no hay pruebas para demostrarlo. Carl Sagan rompió con esa idea, por lo menos en este libro, de unos extraterrestres malévolos, ¿no? Como tú hace rato también decías, Jackie, pues nosotros tenemos esta visión humana de la vida y creemos que si es que existen las civilizaciones extraterrestres, pues pueden actuar según los parámetros en los que nosotros actuamos, ¿no? Y aquí, pues no, Carl Sagan nos presenta a unos extraterrestres bastante compasivos, infinitamente superiores tecnológicamente al ser humano, y que no están interesados en el poder, sino más bien en el mantenimiento de la vida en un nivel cosmológico, ¿no? El mensaje que ella recibe es que la compasión es quizá igual o incluso más necesaria que la tecnología, y también que es necesario que las distintas civilizaciones, las distintas culturas cooperen entre sí para llegar a acuerdos y para llegar a poseer un mayor control de la propia vida en armonía también con quienes los rodean y con el medio ambiente. Con nada. Entonces es un libro con una visión muy idealista y muy optimista, y sobre todo hermana estas aparentes contradicciones entre la verdad científica y la verdad religiosa, ¿no? De esto es de lo que nos habla el libro de Contacto. Sí, a mí esta idea última, Miguel, que mencionas, justo creo que empata con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que el avance tecnológico o los problemas que nos plantea la ciencia no pueden estar separados de la dimensión humana, ¿no? Y justo lo veo aquí en el final de Eleanor, cuando ella misma se enfrenta a este dilema, ¿no? Hizo el viaje que cualquiera quisiera hacer, ¿no? Hacia otra estrella, otro planeta, se encontró con otros seres, pero al final no estoy seguro de si tenía las herramientas humanas para poder transmitirlo, ¿no? Quizá eso es lo que faltaba, ¿no? Y no sé, ya me estoy aventurando mucho, pero quizá era parte del mensaje de Carl Sagan con esta novela, ¿no? Que
precisamente avanzar en la tecnología, avanzar en la ciencia no necesariamente significa tener una dimensión más humana, ¿no? Y en la medida en que podamos acompañar a las dos, como quizá sería el deseo de él, de Isaac Asimov y de otros cuantos autores, es en la medida en que podremos efectivamente tanto disfrutar de los beneficios de una tecnología avanzada como precisamente poder aprovecharlos por toda la civilización y no solo por unas cuantas personas, ¿no? Como parece que es hoy en día. Sí, es como cambiar el paradigma, ¿no? El planteamiento de un nuevo paradigma en el que sí, en efecto, vaya aparejado, digamos, un desarrollo espiritual y un desarrollo tecnológico, vayan de la mano, o un desarrollo humanista, y no nos gusta la palabra espiritual, pero pues es el planteamiento de un paradigma distinto al que tenemos hoy en día, ¿no? Y que quizás siempre va a haber una pregunta que no sea respondida, ¿no? O muchas, pues. Exacto, pues muchísimas preguntas que no hayan sido respondidas. Y la idea de que quizá hay dimensiones de la experiencia o de la realidad que son imposibles de comprobar por métodos científicos, ¿no? Y entonces eso realmente les quita validez. No sé qué te parece a ti, Jackie, si quieres opinar algo al respecto. Sí, bueno, como saben y como mencionó Miguel, Carl Sagan era uno de los divulgadores científicos más importantes en su momento. De hecho, hasta la fecha se le considera así, y tenía este famoso programa Cosmos, en donde analizaba el universo, planetas y demás. Y hay un fragmento justo muy, muy bonito, si pueden buscarlo en YouTube, que se llama El pálido punto azul, y lo que hacía el autor Carl Sagan es precisamente bajar un poquito el ego del ser humano, ¿no? Y decir, bueno, ahí está la Tierra y no es más que un punto azul más en este universo lleno de puntos. Oigan, chicos, otra cosa. Ahorita, como se habrán dado cuenta, ya llevamos un buen rato hablando. Queremos hablar de muchos más libros, pero bueno, tampoco queremos llenar el celular y abrumarlos. Entonces vamos a hacer una segunda parte de este episodio, que muy pronto tendrán también en su plataforma favorita. Ya nada más para cerrar, Miguel, David, vamos a hacer un pequeño quiz que encontré en internet ayer buscando. Vamos a ver qué tanto sabemos de ciencia ficción. Uy. Entonces, a ver, va. Sí, lo contestamos entre los tres. Está bien, venga. A ver, la primera es una pregunta sobre fundación, David. Entonces, a ver. ¿Cómo se llama la capital del Imperio Galáctico en la saga de la Fundación? Esa es facilísima, se llama Trantor. A ver, te doy sí. Iba a dar opciones, era así. También allá... la tengo muy grabada. Desde donde nos escuchen, compártanos qué tal les quedó también el quiz. Después, el número 2. ¿En qué libro de Asimov aparecen las 3 leyes de la robótica por primera vez? A, El hombre bicentenario. B, Yo Robot. C, Visiones de robot. Ese está fácil. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Creo que yo la sé, pero no quiero acaparar el examen. Pues Jackie la sabe también, ¿por qué no la contesta ella? En Yo Robot. Sí, ¿ven? Yo Robot, está bien. Sí, está bien. Sí. Número 3. A ver, Miguel, a ver. ¿Cómo se llama el astronauta jefe de la primera expedición a Marte en Crónicas Marcianas? Miguel el otro día me dijo que tenía 3 ediciones de Crónicas Marcianas, entonces debe saber. Si alguien lo sabe, es él. Está, exactamente. A ver, te doy opciones, Miguel. Opción A, John Williams. Opción B, David Lustig. Opción C, Nathaniel York. Opción D, John Wilder. Híjole, no, es que no, la verdad no me acuerdo. No, yo tampoco, no sé cuál sea. ¿Por cuál van? Yo voy por mi tocayo. Otra vez, ¿me las puedes repetir? A ver, John Williams, ajá. David Lustig, Nathaniel York o John Wilder. A ver, según yo... Voy por David Lustig. Es Wilder, ¿no? John Wilder. Ajá, a ver. Le doy al que dice Miguel, pero vamos a ver quién tenía razón. Yo no tengo ni idea, no me acuerdo. Es John Wilder. Y no, Nathaniel York, ninguno. Qué... A ver, número 4.
esta sí se la saben. ¿A qué temperatura arden los libros? Opción. Esa sí se la saben. Opción A, 451 grados Fahrenheit. Opción B, 232 grados centígrados. Opción C, 451 grados centígrados. Pues la Pues la A. Sí. 451 grados Fahrenheit. Sí. Va el número 5. ¿Qué pasó? Esa estaba fácil. Sí, ese está fácil. Pregunta 5. ¿Quién dijo toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia? A. Philip Dick. B. Arthur Clarke. O Isaac Asimov. Yo creo que Philip K. Dick. No, yo creo que fue Arthur C. Clarke. Yo también voto por Clarke. ¿Le doy Clarke? Sí. Uh-huh. Sí. Wow. Venga. La 6. ¿Cómo se llama el escritor de ciencia ficción protagonista de Las Arenas de Marte de Arthur C. Clarke? ¿Duncan Mackenzie, David Bowman o Martin Gibson? No lo he leído. O sea, esa novela pasa. Yo tampoco. Hay que demostrar la ignorancia del género. Demostrando la ignorancia. Avanza la ignorancia. Exactamente. Ay, Dios. Yo tampoco, no sé cuál es. A ver, vamos por Martin. Sí. Martin Gibson. Qué bien. ¿Qué escritor de ciencia ficción realizó 2 guiones desechados para Doctor Who? ¿Philip K. Dick, Douglas Adams, Christopher Priest o Brian Aldiss? Yo digo que Douglas Adams. Yo también. Sí. Pues es el que K. Dick. Alex, o sea, tú dices que fue Dick. Solo Douglas por Adams llevarles la contraria, la verdad. Douglas Adams escribió guiones, era guionista de Doctor Who. Sí, a ver. ¿Pero se los rechazaron? Se la Sí. pregunta. O sea, ¿a quién se lo rechazaron, no? Es la A idea. Douglas. Ajá. ¿Se Me lo equivoqué. rechazaron a él? No. Ah. Era Christopher Priest, no lo conozco. Pues tampoco habrá que agregarlo a la lista de lectura. ¿Qué novela fue la primera en ganar los premios Hugo y Nebula el mismo año? ¿Mundo Anillo, de Larry Niven, Dune, de Frank Herbert o Los Desposeídos, de Úrsula Le Guin? Me voy por Dune. Al mismo Dune. tiempo. Sí, el mismo año ganó el Hugo y el Nebula. ¿Cuál dijiste el último? ¿Los Desposeídos? Ajá. Creo que es ese. Bueno, yo diría. Yo voy por Dune. Pues lo que diga la mayoría, Miguel, sorry. Sí, está bien, está bien. Sí, Dune. ¿Sí? Y entonces, Sí. Que además muy... quizá tenga película este año. Pero ya una edición muy bonita en Nova, por cierto. Exactamente, que viene pronto. Luego, la 9. ¿Sueñan los androides con A, la liberación de los robots, B, Bender, C, ovejas eléctricas o D, Rick Deckard? Yo creo que con la liberación de los robots. No. Con ovejas eléctricas. Sí. Sí. Y la 10. ¿Cuál es la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás? ¿24, Do o 42? Esa es de referencia a Douglas Adams. Creo que yo me la sé. A ver, lánzala. 42. Sí. ¿Sí? Sí, a ver. Tuvimos 8 de 10, no estamos tan perdidos. Nos faltan lecturas, sin duda. Nos faltan un par de lecturas, sí. Nada más un par de lecturas. No, para un montón. Pero bueno, igual Álvaro ahorita me mandó un mensaje para preguntarme si el problema de los 3 cuerpos está en la editorial. Sí. Sí, claro que sí, Álvaro, está en Nova. Bueno, chicos, no sé si quieran agregar algo más. Sin duda, en estos momentos estamos viviendo lo más parecido a una novela de ciencia ficción, y no por eso tampoco hay que dejar de lado el género. Me parece que es un buen momento justo para reflexionar como humanidad hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. Y obviamente los libros son una buena forma de hacerlo, además de también una manera de salir de casa a través de la imaginación. Sí, claro, y bueno, yo lo mencionaba al principio, ¿no? Quizá hay también algunas respuestas aquí en la ciencia ficción para escenarios como el que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo, pues sí, afincarnos en la comunidad, en la solidaridad, tratar de dejar un poco atrás
el individualismo, no solo humano, sino tecnológico. Y no sé, con esperanza podemos salir de esto con una mejor sociedad con la que entramos. Sí, la ciencia ficción es un gran género y en efecto las circunstancias que estamos viendo se asemejan pues a varios libros. Una de las cosas maravillosas que tiene la ciencia ficción es que es capaz de ubicar al ser humano en contextos completamente diferentes y entonces en ese sentido es como una especie de experimento también social. Y pues sí, ahorita estamos viviendo eso, ¿no? Nos estamos teniendo que enfrentar a formas de vivir, de pasar el tiempo, de comunicarnos entre nosotros, de relacionarnos. Y pues si quieren pasar el tiempo de forma productiva, pues léanse cualquiera de los libros que acabamos de mencionar aquí y van a empezar a cuestionarse acerca de qué es lo humano, ¿no? ¿Qué es lo humano? ¿Hacia dónde vamos? Y preguntas muy importantes que nos tenemos que empezar a hacer desde ya, de forma natural, que estas preguntas pues surjan. Sí, sin lugar a dudas, así será, esperemos. Y como les decíamos, vamos a tener otro episodio de este especial porque nos comimos el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación y por escucharnos. Muchas gracias, David. Gracias, Jackie, gracias, Miguel, y gracias a Álvaro por estar allá en casa grabando estos sonidos. Gracias a quien escucharon en casa en este podcast de Langosta Literaria. Gracias, Álvaro, otra vez. Gracias a todos los que nos escuchan. Quédense, por favor, en casita todos los que puedan. Hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.